Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos de Misericordia, senda de paz? Sean bienvenidos a su programa. Sabemos que estamos pasando tiempos muy difíciles y estamos en oración todo el equipo por cada uno de ustedes que nos sintonizan semana con semana, que son fieles, pero sobre todo que tenemos un enfermo en casa. Queremos decirles que están en nuestras oraciones y que Dios todo lo puede. Así que tú que estás enfermo, tú que estás en cama, este programa es especialmente para ti. Y también para todas aquellas personas que cuidan de ustedes. Muy bien, pues hoy tenemos un programa especial, ya que estamos en este mes de noviembre, mes de los jóvenes. Y pues faltaba la cereza del pastel, porque vamos a hablar de la vida de un beato recién salido del horno. Muy bien, pues aquí tenemos con mi compañero Pedro de Alba, gracias por acompañarme. Y tenemos también nuestros invitados. Pedro, ¿quiénes son? Claro, nos acompaña para este programa de jóvenes Conchita y Mauricio. Así es, vamos a hablar de la vida extraordinaria, ordinaria del beato Carlo Acutis. Pues bien, Conchita, sabemos de que tú estás ahorita encargada pues de un grupo juvenil. Y para ti, ¿qué ha sido Carlos Acutis? O mejor dicho, ¿quién es él? Porque mucha gente, pese a que fue ahorita la novedad, ahorita el pasado 10 de octubre, pues muchos desconocen quién es Carlo Acutis. Pues bueno, Carlo Acutis es un joven de Dios, que no hizo más que estar cerca de Jesús, ¿verdad? Él decía, mi proyecto de vida es estar unido a Jesús, y así lo hizo hasta los 15 años en que pues él muere. Es un testimonio muy fuerte que nos ha marcado mucho y pues impacta, ¿no? Realmente que en un corto tiempo de vida haya hecho una vida tan eterna, o sea, se haya unido a Jesús. Y nos invita pues a también nosotros tener esa misma trascendencia, esa misma relación de amor con aquel amigo que no nos abandona, que no nos deja. Y pues no sé, Mau, ¿tú qué has vivido, qué has experimentado con relación a este beato? Sí, Conchita, como bien decía Rosy al principio con esta frase, habla de una vida ordinaria pero extraordinaria, porque ciertamente estamos acostumbrados a creer que la santidad tiene que implicar milagros, que tiene que implicar cosas extraordinarias, y pues era un chavito, un adolescente, que en realidad no hacía otra cosa más que amar a Jesús desde su estilo de vida, y un chavito además que vivía lo que ya están viviendo lo que hemos estado viviendo los jóvenes o los ya no tan jóvenes de estas épocas, ¿no? Un adolescente, que vivía en la tecnología, y como decíamos en programas pasados, que la tecnología pues simplemente es tecnología y se utiliza para bien o para mal, y en este caso Carlo Acutis lo usa para transmitir el amor de Jesús, para hablar y enseñar de ese amor que él tenía hacia la Eucaristía, transmitirlo a todo el mundo, ¿no? Y Mau, déjame interrumpirte. Existen santos para todas las profesiones, patrones para todos los oficios, pero faltaba un santo del internet. ¿Y qué les parece? ¿Cómo ha sido esto tan perfecto? O sea, Dios cómo lo hizo todo tan perfecto que fue un millennial. O sea, definitivamente fue el santo que realmente llevó lo que es el internet, tú lo decías, las buenas tecnologías, el uso de las buenas tecnologías para evangelizar. Que eso es nuestra tarea del católico, desde que es bautizado, pues nosotros somos discípulos. Pero ¿qué discípulos queremos ser? O sea, realmente, ¿qué quiere Dios realmente de nosotros para poderlo transmitir a los demás? Claro, es que yo creo que hay cosas que las realidades cambian, el contexto y todo el espacio donde estamos viviendo cambia. Desde hace unos 30 años el internet es un medio de comunicación, de información, que ha revolucionado la vida. Y entonces esto que estamos viviendo va en constante cambio. Hay cosas que no cambian, el amor de Dios no cambia las disposiciones de nuestra iglesia, y sobre ese tema, sobre cómo la iglesia pues es luz en los diferentes tiempos, pues Carlo Acutis sabe en ese momento el que él vive, que es este mismo momento, porque pues nació en 1991. Si nos ponemos a leer su biografía e investigar de él, pues es algo sorprendente, porque decimos, ah, caray, yo soy
casi de su misma edad, o yo nací un poco antes que él, o yo nací un poco después. Y entonces esa reflexión como que nos va ayudando a entender, pues él sí pudo alcanzar la santidad en un entorno o en un contexto probablemente similar al mío. Ahora, Conchita decía algo muy interesante, su proyecto de vida era Dios. Que un adolescente tenga esa claridad, ese entendimiento de cuál era su misión en la vida, yo veo que de repente ya en la edad adulta, en el trabajo, en el espacio profesional, donde sea, pues de repente muchos proyectos y metas económicos, materiales, y está muy bien, pero nunca se nos debe de olvidar que la meta principal es el cielo. Y Carlo Acutis lo tenía muy claro desde su niñez. La meta es el cielo, me puede ir bien o mal en otros proyectos, pero lo más importante es el cielo. Y con eso logró incluso acercarse a muchas más personas con ese entendimiento a través del internet. Y sobre todo algo que me impresiona también es que pudo acercar a sus padres a Dios. Eso es. Fíjate también, Pedro, lo que acabas de mencionar, hubo mucha publicidad, de hecho, Conchita, te stalkeé, vi que compartiste, que decían, bueno, es que es un joven que jugaba videojuegos, que salía con los amigos, que pues tenía las tecnologías a su disposición, pero eso no es el enfoque que quería dar la iglesia, sino era la meta llegar al cielo, porque muchos decían, ay, es que yo también me juego videojuegos, pues con eso ya la hago, pero no. Y me gustó ese post que tú compartiste, Conchita, que decía, no, recuerden que no era el videojuego, que no era que vistiera el jean, sino que era su relación con Cristo, realmente lo que lo llevó a la santidad. Y él mismo lo mencionaba, ¿verdad? Decía, las tecnologías, la ropa, todo es un medio, pero el fin es Cristo y el principio es Cristo. Entonces, qué bonito que él supo darse cuenta y seguirlo de esta manera y además transmitirlo, ¿verdad, Mau? No sé a ti. Así es, Conchita. Entender esa parte que como que nos cuesta tanto trabajo de santificar lo que es digno de ser santificado. Que no tengamos también todo como malo, como satanizado. Recordemos que estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos aquí. Y que no veamos todo como negativo, sino que antes bien y muy apegados a la verdad y a la doctrina a la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, que sepamos aquello que es lícito para nosotros, moralmente bueno, lo sepamos santificar, le sepamos dar ese valor de amor, como bien lo hacía Santa Teresita el Niño Jesús. Y quisiera abordar un punto. Bueno, ya hemos hablado al respecto. Santa Teresita el Niño Jesús vivió en un contexto de familia de santos, o sea, todos hermanas religiosas, todos encaminados por ese lado, pero Carlo Acutis no. Carlo Acutis, de hecho, tenía un papá y una mamá que realmente no asistían a la iglesia. Solamente 3 veces fueron a la iglesia. Cuando se casaron, en el bautismo de Carlo Acutis y en el día de su primera comunión. Y él fue el que los estuvo acercando, entonces es algo que también nos llama a nosotros. Joven, no esperes que tu familia te dé la fe. Sé tú quien lleve la fe a tu familia, y es a lo que estamos enfocándonos en este mes. Es un gran testimonio, una gran motivación y sin duda una gran ayuda que nos está llegando de parte de Dios este joven. Conchita, lo que acabas de mencionar es increíble porque de hecho siempre el joven, el adolescente, tiende a echar la culpa a los demás. Es que yo no soy feliz porque tú no me compraste, porque no me diste, porque el vecino tiene... Pero tú lo que vas a decir, no esperes a que te llegue la fe en la familia, sino tú lleva la fe. Y es por esto que quiero decir unos sucesos históricos de la vida de Carlo Acutis. Él nació un 3 de mayo de 1991 en Londres. Por cuestiones de trabajo de sus papás, eran italianos y se fueron a vivir a Londres. Desde ahí vamos a ver un concepto de que ahorita por la globalización pues hay muchos cambios en nuestra vida. Tantos jóvenes de que dicen, es que pues mi papá es de acá y yo tuve que venir acá, entonces ya no entienden esa identidad. Y no importa, porque lo importante es lo que llevas adentro, no lo que lleves por fuera o por lo que te digan los demás, ¿sí? Posteriormente, sí era de clase social alta, o sea, sí estaba bien económicamente, y eso también quiero hacer referencia porque dicen, no, es que solamente los pobres son los que necesitan de Dios. Aquí Carlo Acutis nos dijo, es que somos todos los que necesitamos, y no te debe de limitar porque muchos dicen, es que yo no tengo necesidades, y pues no, me alejo de Dios. ¿Qué nos quiso dar este mensaje? Porque ahorita
Pues hay muchas personas, familias de que están tanto en la alta como la baja, pero no te justifica. Aquí lo que me importa, lo que me hizo interesante de Carlo Acutis es de que no se quedó en su comodidad en decir yo estoy bien y que el mundo ruede, sino él hacía que tenía esa percepción de que bueno, en mi familia no nos falta, pero lo puedo compartir. Y que uno de los actos, no sé si te acuerdas, Conchita, de lo que hizo con su primer ahorro. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, pues claro, cómo olvidarlo, es algo muy bonito, digno de imitar. Ojalá que tú y yo también podamos tener ese corazón generoso que Dios pues nos da, pero que a veces lo tenemos dormido. Él se desprendió de su primer ahorro para comprar una bolsa de dormir a un vagabundo que él veía cuando pasaba su camino a misa. O sea, veía a Cristo realmente en los demás, veía a Cristo en los necesitados, y se me pone la piel chinita porque es algo muy bonito, es algo que debemos como católicos experimentar. Nuestra fe se vive hacia afuera, es hacia adentro, pero siempre hacia adentro nos lleva a llevarlo a los demás. Y pues Carlo Acutis es claro ejemplo, ¿verdad?, del compartir, del ver a Dios en cada persona, en cada necesitado sobre todo. Y de no sentirse él superior por tener y el otro inferior por no tener, sino al contrario, Dios le da a alguien para que pueda compartir, y de esta manera el mundo se equilibra y no faltan recursos, sino falta generosidad, falta ver a Dios en el mundo. Gracias. Sí, yo creo que hay en él una enseñanza fundamental en lo que están diciendo, pues, en ese entorno en el que probablemente no le faltaba nada económicamente o materialmente, y en el que vemos que es un espacio o entorno de videojuegos, de diversión, pero que aún así él sabía que era lo más importante. Tan es así que nunca, ningún día se perdía la Eucaristía. Es decir, en todo ese entorno materialista o todo este contexto en el que vivía, él reconocía lo más importante en su vida, y era la Eucaristía. Esa misma Eucaristía pues es el alimento que da vida o que da alientos para después pensar en todas esas cosas, pues estar más atento a sus hermanos, estar más atento a todas las personas que están a su alrededor para poder hacer caridad. Entonces eso es algo muy importante, creo yo, ese tema de ser muy cercano a la Eucaristía. Claro, y qué resaltable, ¿no? Como dice aquella frase, eres lo que comes. Bueno, pues si constantemente estaba recibiendo la Eucaristía, pues termina convirtiéndose en otro Jesús, viviendo otro Jesús, sintiendo como otro Jesús. Y nos habla de un adolescente que bueno, adentrándonos un poquito más en el estudio de la mente del adolescente, en esa etapa lo único que hace es estar viéndose a sí mismo, es la etapa del egocentrismo, porque está tratando de formar su identidad, de reconocerse su autonomía. En cambio, ahí vemos cómo su identidad ya estaba bien definida y su identidad estaba basada en Jesús. Jesús era su modelo a seguir, su persona a imitar. Entonces, tal cual hace lo que Jesús haría. Y como bien decimos, o sea, esa importancia de compartirlo nosotros, no de esperarnos a que alguien nos llegue. Si Carlo Acutis tuvo ese conocimiento de la fe, ese acercamiento con Dios, evidentemente no fue por sus papás, como ya lo mencionamos anteriormente, sino, bueno, se cree que mucha influencia tuvo su nana, esa mujer que le cuidaba, que le hablaba de todo este asunto de la piedad, de la espiritualidad. Por tanto, pues qué importante, imaginemos que esa nana jamás le hubiera hablado de Dios. Y qué tal que ahora, bueno, a ti te digo maestro, o a ti enfermera, o a ti que te dediques a lo que te dediques, qué tal que tú eres ese medio, qué tal que tú eres esa persona que le va a hablar de Dios a otra persona, y que tal vez esa otra persona termine siendo una santa o termine viviendo una vida de santidad, aunque no sea reconocida santa por la iglesia. Imaginemos eso. Entonces, estar siempre atentos, claro, siempre medir la disposición de los demás, y entonces ahí sí lanzar esas palabras de amor que Jesús mismo daría. Así es, Mau. Y tú acabas de decir, estar siempre atentos. Él, como todo joven, tenía debilidades, como toda persona. O sea, podemos decir, bueno, qué padre, qué pecados pudo haber tenido a su edad. Pero, curiosamente, Carlo Acutis, él estaba consciente de que él padecía de glotonería. ¿Cómo se llama? ¿Gula? ¿Gula? No, glotonería. Glotonería. Eso, Glotonería. perdón. Es que es una palabra difícil. Muy bien. Que él decía que él tenía mucha adicción por comer la Nutella.
Entonces era Todos. su debilidad, los dulces. La crema de avellanas, para no decir marcas. Ay, perdón, crema de avellana. Entonces, Bueno, es la filo. entonces, a mí me sorprendió de que a su corta edad, él fue quien puso los límites. Nunca se mencionó que fuera la nana o la persona que estaba a su cargo o sus padres, sino que él en automático, él sabía que eso lo estaba alejando de Dios y que ese dinero que estaba invirtiendo en comprar todos los dulces, pues lo podría mejor invertir en lo que es el cielo, o sea, lo que es su boleto al cielo, como decían. Entonces, él empezó a poner un alto y que fue difícil para él, claro. Él sí, o sea, de un momento decía, es que ¿por qué? O se enojaba, pero él sabía de que era un caminar, que no era un quedarse ahí, ya no puedo y ahí me quedo, lo dejo, no, sino era un caminar. Un avanzar siempre, y como él dice, la Eucaristía es mi autopista para llegar al cielo, ¿verdad? Tiene unas frases que pues a todos nos han impactado. A mí me gusta mucho la que dice que la tristeza es mirarse a uno mismo, que para ser feliz solamente hace falta un movimiento de ojos, mirar hacia arriba y ver que ahí está Dios que te ama, ver ahí a ese creador bueno que ha puesto todas las cosas para que las disfrutemos, para que amemos. Y él tenía esa gran sensibilidad, pero no fue algo que con lo que él haya nacido, sino que pues algo que fue como adquiriendo o descubriendo, porque pues también así él mismo lo expresa, ¿verdad? Que todos nacemos como originales, pero muchos nacemos como fotocopias. Morimos como fotocopias. Ajá, porque nos dejamos llevar por la corriente del mundo, nos dejamos arrastrar por lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo dice, y terminamos siendo muy infelices. Entonces, Carlo Acutis tenía ese gran sentido de que su felicidad plena era Dios, que el vacío infinito de nuestro corazón solamente se llenaba con la plenitud infinita que es Dios. Sí, Conchita, lo que acabas de decir de la frase, que todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias, me recuerda mucho que apenas estaba empezando, cuando Carlo Acutis empezó a esto, ahorita vamos a decir el por qué es el apóstol del internet, el ciberapóstol, es porque empezaban los youtubers, que fue como que lo que despuntó, y que todos empezaban así como que ver como líderes, pero a tal punto de que lo que hacía el youtuber o el influencer, yo lo tenía que hacer. Entonces, esa frase yo creo que queda perfectamente en estos tiempos de que ahorita están los youtubers o los influencers. TikTokers, ahorita es lo que pega y bueno, pues Carlo nos da esa pauta de autenticidad. No trates de ser como nadie, sé como tú y eso es ser santo. Así es, no solamente el sacrificio que hacía de guardar los dulces, de sacrificar y guardar su dinero para ofrecerlo a los pobres, sino además también la tentación propia de esa edad, que es el descubrir pues esa parte de su sexualidad, de querer experimentar y bueno, sobre todo en esa época que ya estaba siendo una época bombardeada. De hecho, pues es aproximadamente mi misma época y era una época bombardeadísima ya. Ahorita obviamente está todavía peor, pero bueno, también esa parte él decide ofrecérsela a Jesús, ¿no, Rosy? Y aconsejaba a sus compañeros, porque muchas veces nosotros nos quedábamos así como que, ay, solamente la información es para mí. Claro. No, Sí. al contrario, se acercaba a sus amigos y les decía, no, ¿saben qué? Hay momento para todo. Entonces, eso qué bonito detalle, porque a veces uno dice, pues nomás soy yo me lo quedo, pero bueno, no solamente así fue para Carlo Acutis. Y creemos que el satisfacer el cuerpo, satisfacer la carne, nos da felicidad, pero ciertamente no, porque cuando no está encauzado al plan original de Dios, que es la procreación, que es el amor de dos esposos, y que justamente por ese sentido, por la bendición del matrimonio, Dios reparte gracias en ese acto, y en lugar de ser un acto impuro se convierte en un acto bendecido por Dios, como ya lo decía, y de ahí pues la intención es que surja como fruto pues el co-crear con Dios, y que vengan los hijos. Entonces, siendo de otra manera, ciertamente lo único que deja en nuestros corazones son vacíos y más vacíos, ¿no? Claro, y ahí vamos a otro ejemplo de que él verdaderamente entendía lo que era importante, porque él era un ejemplo de vivir la castidad en virtud de, no solo con palabras, no solo con pensamientos, sino con las acciones. Era un joven
que vivía muy bien esa virtud. Y bueno, todos los que nos ven en casa, pues probablemente escucharon hace el mes pasado sobre su beatificación y estuvieron ahí al pendiente y pueden incluso encontrar alguna información en las páginas oficiales del Vatican News, el Vaticano, y allí pues podrán encontrar algunos datos muy importantes de él. A él se le conoce con el sobrenombre del ciberapóstol de la Eucaristía. ¿Por qué el ciberapóstol de la Eucaristía? Como sabemos, él era muy amante de participar en la Eucaristía. Él sabía y entendía que es el momento más importante de nuestras vidas cuando estamos en presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Y él, entendiendo ese momento, pues quería que muchos otros lo conocieran, que ese don y ese sacramento tan preciado que es la Eucaristía lo conocieran en todo el mundo. Y entonces él reunió y hizo una investigación, viajó a varios lugares, acompañó a sus padres, hizo una investigación seria en diferentes espacios para recopilar milagros eucarísticos y ponerlos y compartirlos desde su página web. Es decir, hoy vemos que muchos nos la pasamos en el internet y vemos que hay muchas personas que suben videos de muchas cosas, que tienen sus canales, que comparten. Carlo Acuti se dedicaba a compartir videos e información que tenía que ver con los milagros eucarísticos. Y pues ciertamente algo que complementó toda esta vida sacramental pues fue el sacramento de la reconciliación. Él decía que para poder elevarse al cielo era como estar en un globo de esos que vemos en la FIG, en Guanajuato, ¿verdad? Los globos aerostáticos que son tan bellos. Dice que pues así nosotros cada quien poseemos un globo que se eleva hacia Dios, que es el fin para el que fue creado, pero que cuando lo llenamos de pecados son como piedras y basura que no deja que ese globo tienda a subir y nos quedamos estancados. Entonces él desechaba pues toda esa glotonería, todos esos vicios, todo eso que lo tentaba con el con el sacramento de la reconciliación. Él trataba de estar limpio para poder subir a Dios, para poder estar constantemente en su presencia. Y pues él estaba claro, no lo iba a poder hacer solo, tenía a la iglesia que Jesús había fundado y decía, criticar a la iglesia es como criticarse a uno mismo. Entonces, pues no critiquemos a la iglesia, al contrario, si tú ves algo malo en la iglesia, que veas pues algún abuso de alguna persona, pues todos somos la iglesia, entonces no critiques, al contrario, trata de ayudar. Y si no puedes ayudar, pues solamente haz oración, que es como la primera ayuda o la más eficiente que puede existir. Pide por esa persona que está fallando. No te alejes de la iglesia, no porque veas un error trates de decepcionarte, sino que al contrario, tienes que ser consciente de que su fundador es el santo, no las personas que la conformamos. Y Carlo pues lo tenía muy, muy en claro y trataba de demostrarlo a los demás, y es algo que pues yo he aprendido de él, ¿no? A poner mi granito de arena en la iglesia. Si puedo ser catequista, si puedo pues ayudar ahorita que están poniendo gel en la entrada del templo, pues poner el gel, si puedo donar algo, no sé, llevar mascarillas, llevar a lo mejor el sanitizante. Si no puedo dar algo material, pues al menos como él, su persona, claro, estar allí en algún apostolado. Si tú ves que hace falta algo en tu sociedad, pues trata de apoyarte en la iglesia para poder actuar en consecuencia a favor de los demás. Eso es a lo que Carlo dedicó su vida y pues finalmente la termina viviendo pues muy plena, ¿no? Dice que Jerusalén está pues prácticamente a la vuelta de nosotros. En cada Eucaristía Jesús se hace presente y decía, somos más afortunados que los apóstoles. Los apóstoles había ocasiones que no veían a Dios en varios días, no veían a Jesús, y dice, nosotros basta con que vayamos a misa y vamos a tener ese encuentro personal con Él. Y su lugar favorito del mundo, aunque viajó a Tierra Santa y todo, ¿saben cuál era? ¿Cuál era, Rosy? Tú sí sabes. San Francisco de Asís. Era la ciudad de Asís, ¿verdad? Donde estuvo San Francisco. Le impresionó mucho también la vida de este santo. Y pues siguió claramente su testimonio. Entonces, pues qué bello, qué hermoso ver que ha sido como toda una cadena, ¿no? Que es como una cosecha de algo que fue sembrado hace mucho tiempo, y así cada semillita de la fe de nosotros hay que pensar desde dónde viene, y todo es un don, un regalo. Así es. Y realmente fue hasta el último momento de su vida que llevó ese amor por la iglesia.
tanto así que fue diagnosticado por leucemia fulminante. En cuestión de unos meses pues realmente partió. Fue una gran noticia que la familia pues lo tomó de sorpresa, pero que él estaba tranquilo, sereno, y sobre todo él dijo: voy a ofrecer mis sufrimientos, todo lo que me conlleva esta enfermedad, por el Papa y por la Iglesia, para no poder padecer en lo que era El el purgatorio. purgatorio y Adelantar el cielo. purgatorio. Entonces, imagínate ese amor de un joven de 15 años, porque él falleció un 6 de octubre del 2006. Entonces, pues era literal un joven, o sea, 15 años, y con esa mentalidad, con ese amor, abrazó su enfermedad, la acogió, pues para poderse en sí, a darse a los demás, todavía en sus últimos momentos. Esa madurez que ya muchos con más años ya la quisiéramos tener, ¿no? Y él a su corta edad, ciertamente, pues ¿de dónde la recibe? Ni más ni menos que del amor que recibe de Jesús y del amor que comparte, porque tiene que, es un yo recibo, pero también lo entrego, y de ahí la persona va madurando y va encontrando su verdadera identidad como hijo de Dios. Claro, y bueno, antes de que se nos termine el tiempo, pues quedémonos con esta vida impresionante del beato Carlo Acutis. El Espíritu Santo siempre ha sabido acompañar a nuestra amada Iglesia y ha sabido repartir dones que se han reflejado en muchas vidas de santidad a través de la historia. Carlo Acutis es un beato ejemplo de la santidad en la actualidad. Gracias a todos por los que nos han acompañado en este programa y en las anteriores ediciones. Estamos al pendiente también en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Misericordia, senda de paz.